Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man. Fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Con buenas intenciones, hablar de democracia con balas y cañones. Vienen con buenas intenciones a firmar el tratado para hacernos más pobres, imponiendo la guerra. Buenas noches a todas y todos a esta nueva edición del programa Nuestra América. En esta oportunidad vamos a realizar un especial dentro de nuestro ciclo de procesos de paz. Ya hemos visto la experiencia de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Irlanda del Norte, y teníamos hace bastante tiempo muchas ganas de hacer un especial sobre el conflicto que se está llevando a cabo en la región del Kurdistán desde hace muchísimos años. Sin embargo, es tan complejo el conflicto y es tanto el tema que quisimos no agotarlo en un programa, digamos, común, y hacer justamente un especial. Hoy nos acompañan, además de un público en vivo, nos acompaña el portavoz del Comité de Solidaridad de Kurdistán en América Latina, el señor Mehmet Ali Dogan. Bienvenido, Mehmet. Gracias. Mehmet nos va a hacer un poco la presentación del conflicto, nos va a caracterizar justamente qué consiste, y posteriormente vamos a escuchar unas cuantas preguntas. Bienvenido, Mehmet, adelante. Bueno, muchas gracias. Placer de estar con ustedes. Voy a hacer un poco una breve historia sobre el pueblo kurdo. El pueblo kurdo hace parte de los pueblos originarios del Mesopotamia. Mesopotamia, como saben, es entre dos ríos, grandes ríos principales del Oriente Medio, Eufrates y Tigris. La lengua kurda no tiene nada de común con la lengua árabe o turcos y otras minorías o nacionalidades que viven en esta zona. La lengua kurda pertenece al grupo lingüística indoeuropea, como español, y del grupo iraní. Pero iraní no quiere decir automáticamente persa tampoco. En grupo iraní hay persa, kurdo y cuatro diferentes otras lenguas, ¿no? Entonces el pueblo kurdo durante miles de años participó a la creación de la civilización de Mesopotamia, que hablamos mucho, y hasta el nacimiento de las religiones monoteístas había una convivencia con otros pueblos de una manera confederal. Insisto sobre este tema confederal porque estamos recuperando nuestra traducción. ¿Qué quiere decir? Bueno, de una manera igual con otros pueblos, armenios, asirios, persas. Después llegan al siglo VII los árabes con la bandera de Islam para islamizar esta región. La colonización árabe usa como argumento el Islam para islamizar esta región. La mayoría de los kurdos resisten contra los árabes y se refugian en las montañas. Y 2 siglos después, nacimiento de una otra religión, fracción del Islam, que se llama alavismo. Es la religión actual del Bashar al-Assad, que es el presidente de Siria actual. Y otros aceptan después 2 siglos Islam, pero transformando Islam con un sincretismo con la Zaratustra. Como saben, Zaratustra es un profeta también, precursor de las religiones monoteístas en esta zona. Según los kurdos es un kurdo, según los persas es un persa, pero cierto, viene de esta región. ¿Cuál es la religión ideología de Zaratustra? No es monoteísta,
y no hay un rechazo del diablo, del mal. No existe la noción de diablo. Según Zaratustra, según esta ideología, tenemos que vivir en armonía con la madre tierra, naturaleza, que es sagrada. Y también el mal, no tenemos que matar el mal, pero podemos vivir con el mal. El mal hace parte de todo ser vivo, ¿no? Dicen. Y es interesante, según Zaratustra, la mujer representa el bien y el hombre representa el mal. Es porque vamos a, de una manera antropológica, entender el renacimiento y la victoria del movimiento de las mujeres a través de los kurdos. Es más fácil. Entonces, este sincretismo permitió a los kurdos guardar no solamente su lengua, también una, religión que está más en relación, armonía con la naturaleza y madre tierra. Y bueno, después asistimos a la llegada de los turcos. Los turcos llegaron en esta zona solamente en el siglo XIII, XII, y formaron un grande imperio que se llama Imperio Otomán, y tomando también la bandera del Islam, pero no había una imposición del Islam y la lengua turca sobre otros pueblos donde había Imperio Otomán. En un momento de la Arabia Saudita llegó Imperio Otomán hasta Viena, Austria actual, en Europa y África del Norte también, un gran imperio que funcionaba de una manera confederal también. ¿Qué quiere decir? Cada pueblo, por ejemplo, armenios, asirios, kurdos, árabes, persas, etc., pagaban un impuesto al imperio, pero tenían una administración local donde ellos mismos podrían vivir su cultura, su lengua, su historia, su tradición. Cuando llegamos al nacimiento del capitalismo en Europa, todo empieza a cambiar. El siglo XVIII, XIX, los alemanes tienen un proyecto, es un proyecto de llegar en tren, ¿cómo se llama? Camino de tren, Ferro, Berlín-Bagdad. Bueno, ¿por qué Berlín-Bagdad? Acá en Mesopotamia pasaba la famosa ruta que va hasta India, de comercio, ¿no? Gran comercio. Empieza la política de colonización. Imperio Otomán, en el siglo XIX, empieza a perder terreno también. En Europa surgen movimientos independentistas, Yugoslavia actual, Bulgaria, Rumania, Austria, y después África del Norte, y en este momento los británicos hacen una intervención, cuando llegamos al siglo XX, para apoyar movimientos independentistas árabes contra el Imperio Otomán. 1906 es una fecha importante. Los británicos descubren el petróleo, donde en Kurdistán Irak actual era una colonia británica, ¿no? Y los franceses en este momento están en la parte de Siria. Siria actual era una colonia francesa con Líbano. Llegamos a la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, Imperio Otomán, tenía una buena relación, y después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomán pierde mucho territorio, se limita con un poco menos que la Turquía actual, y en la cabeza un movimiento de burguesía turca nacionalista que se llama Jóvenes Turcos. ¿Quién son Jóvenes Turcos? Son estudiantes de la escuela de la Revolución Francesa, de parte jacobin francesa. ¿Qué quiere decir? La percepción del Estado nacional se limita a la definición de la nacionalidad solamente a una etnia. En esta situación llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial no hubo grandes conflictos en esta zona, era más en la parte de Europa. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la Turquía actual hubo un elemento de negocio entre Unión Soviética y Occidente capitalista, ¿no? Y la Guerra Fría, en 1948 los occidentales
crearon la OTAN contra la Unión Soviética como fruta de la Guerra Fría. 4 años más tarde, el Estado turco participó a la OTAN como miembro de la OTAN. Acá surgió un movimiento revolucionario en el principio en Turquía, después en Irán también contra Shah, no solamente de los kurdos, pero antes todo los revolucionarios turcos, en la parte de Turquía. Y los años 60, 70, estos movimientos revolucionarios turcos, no más que 3 corrientes, uno defendía más la ideología de Mao Zedong, de China, otro era Enver Hoxha de, de Albania, cerca de China también, y otro partido comunista turco, cerca de la Unión Soviética. Y había una cuarta voz que era más fuerte, che guevarista. Este movimiento rechazaba de aplicar una estrategia política donde tenemos que defender antes todo la patria grande, madre patria socialista Unión Soviética, entonces más independiente. De este movimiento nació en 78 un partido kurdo que se llama Partido de Trabajadores del Kurdistán. 20, 30 jóvenes que estaban en los movimientos revolucionarios kurdos decidieron de separarse y crear un partido propio kurdo. ¿Por qué? Porque en la ideología dominante de todos los partidos izquierdas turcos, los kurdos, no existaba. O la lucha particular de los kurdos no estaba reconocido al nombre del internacionalismo, fraternidad de los pueblos, etc. La cuestión de autodeterminación del pueblo kurdo no estaba reconocido. Como reacción, el PKK se separó de estos movimientos de izquierda y crearon el partido. La lucha del PKK hasta los años 90 sigue con un objetivo claro. Como decimos, el modelo era Vietnam, que quiere decir un Kurdistán independiente y socialista, según como una perspectiva marxista-leninista. Pero después el muro de Berlín empezó una discusión profunda a través de los delegados, miembros del PKK, criticando el socialismo real de la Unión Soviética, que perdió, y también criticando el Estado Nacional Capitalista. 8 años de discusiones. En 1998, PKK decidió hacer su 6º congreso, donde quería declarar un cambio estratégico, pasar del independentismo al confederalismo. ¿Qué quiere decir? En un análisis profundo permitió al PKK decir, somos 40 millones los kurdos, 20 millones en Turquía, 7 millones en Irán, tanto en Irak, más de 3 millones en Siria y casi 4 millones en Europa. Y la casi mayoría de mitad de los kurdos no viven más en Kurdistán histórica, viven en Istambul. Istambul quiere decir la ciudad más grande de Turquía, y la parte de Turquía actual, al oeste, pero no hoy, hace un siglo que había esta emigración. Viven en otra parte de Irán. No vamos a crear un Estado independiente como hicieron los israelíes y llamar a los kurdos a regresar a su tierra santa. Y además, otros pueblos, no son los pueblos enemigos, podemos vivir juntos. ¿Hay posibilidad o no? Entonces, un crítico profundo, a través del Estado Nacional, sobre 4 puntos, permitió al PKK de desarrollar su nueva ideología. ¿Cuáles son 4 puntos? El Estado Nacional clásico es la dominación de un grupo étnico sobre otros. Por ejemplo, francés sobre otros, árabe sobre turco sobre otros. Un grupo, una nacionalidad, la dominación de una nacionalidad sobre otros. Segundo, una clase
marginal, burguesía en general, sobre las clases populares, la dominación. Tercera, una sociedad machista, la dominación del hombre sobre las mujeres. Y último y más importante, una política, estrategia capitalista productivista, que es una dominación del hombre en general sobre la madre tierra. Entonces, 4 puntos, crítica sobre estos 4 puntos permitió al PKK de desarrollar una nueva manera de ver el confederalismo democrático. El confederalismo democrático no quiere decir solamente la confederación de los pueblos u diferentes culturas, religiones. Antes todo es la confederación del poder local horizontal. Lo que quiero decir, un pueblo, un barrio, una calle pueden organizarse como comunas, asambleas populares, de una manera horizontal y con una participación igual de las mujeres, y entre ellos pueden confederar el poder. El Estado, no lo rechazamos del control del Estado, pero el PKK dice, tenemos que disminuir más posible el rol del Estado sobre la gestión administrativa de una sociedad. Así, cuando hubo este cambio, 98, el Estado turco en la cabeza y todos los países imperialistas declararon el PKK terrorista, porque PKK abandonó su ideología independentista. Es por eso el presidente Abdullah Öcalan, presidente del PKK, bajo la presión imperialista tenía que salir de Siria, estaba refugiado en Siria, Rusia, Europa, después en camino en África del Sur, porque Mandela lo invitó para instalarse en África del Sur, y capturado por CIA y Mossad en 98, febrero 98. Hace 15 años aislado totalmente en una prisión especial en una isla que se llama İmralı en Turquía. Después la capturación de Abdullah Öcalan, el movimiento ganó un característico más nacional a través de los kurdos de Irán, de Irak, de Siria, un apoyo más. Y en 2005, las fuerzas que apoyaban esta ideología, nueva estrategia política del confederalismo democrático, crearon un frente amplio que se llama KCK, quiere decir Unión de Comunidades del Kurdistán. De hecho, hay más de 400 movimientos sociales, partidos políticos que son miembros de esta organización. Y ahora, por ejemplo, el Partido de Unión Democrática de Siria, IPJ, Unidades de Autodefensa del Pueblo, Unidades de Autodefensa de las Mujeres en la parte de Kurdistán de Siria, son miembros de este KCK, que es un frente amplio. Y KCK tiene un objetivo de democratizar Turquía, cuando decimos democratizar, y también lograr llegar a aplicar el confederalismo democrático en Turquía, en Irán, en Siria, también en Irak. Si logramos a democratizar Turquía, a transformar Turquía en un Estado confederal, o podemos llamarlo un Estado plurinacional, como Bolivia, y si logramos transformar Siria democrática, un Estado plurinacional, entonces la frontera entre Turquía y Siria que separa los kurdos no existe más. Entonces la estrategia es hacer revoluciones en estas zonas, en estos países, no solamente para liberar los kurdos, también los turcos, turcomanos, armenios, asirios, más de 20 nacionalidades que viven en esta zona. Entonces, por ejemplo, donde el PKK o los movimientos que están miembros cerca de esta unión de comunidades del Kurdistán tienen el poder, comparten todo con otras minorías. En Turquía tenemos más de 100 alcaldes, municipalidades. Y en cada municipalidad, como otras
organizaciones aplicamos el modelo de copresidencia, alcaldesia, puedes decir, ¿no? Sí. Bueno, entonces hay un alcalde, coalcaldesa. Compartimos el poder entre mujeres y hombres, ¿no? Y en estas municipalidades estamos aplicando un modelo plurinacional. Los armenios no existen más, pero en estas municipalidades los compañeros, compañeras que están en la municipalidad hacen todo para hacer vivir, despertar la cultura armenia, por ejemplo. Es por eso están presos. Hoy mismo hay más de 10.000 presos políticos en Turquía y entre ellos más de 1.000 consejos municipales y otros movimientos sociales. En Siria empezó en 2011 el conflicto en Siria, después la primavera árabe, recuperado rápidamente por el imperio a través del apoyo que el imperio pasó a los movimientos islamistas político-islamistas, hermandad musulmanes. En 2011, rápidamente, el imperio transformó las manifestaciones democráticas en Siria, el conflicto democrático, en un conflicto armado. A través de Turquía, como sabemos, el Estado turco, miembro de la OTAN, que tiene la segunda más grande fuerza armada de la OTAN después de los Estados Unidos, apoyaron las formaciones islamistas políticas y transformaron este conflicto contra Bashar al-Assad a un conflicto armado, de violencia, a través de los mercenarios. En este momento, los compañeros kurdos toman el control de Kurdistán de Siria, quiere decir, el norte de Siria actual, con un acuerdo formal con Bashar al-Assad. Bashar al-Assad retiró todas sus fuerzas armadas y la policía dejó a nosotros, a los kurdos, defender la unidad de Siria. Entonces, porque estaba seguro que nosotros no tenemos una estrategia independentista, entonces en estas condiciones nos dejó. Pero Baas, que es el partido nacionalista de Siria, siguió su política nacionalista también. Pero cuando nosotros tomamos el control del norte de Siria, o Kurdistán occidental, que quiere decir Rojava, ¿qué hacemos? El año pasado, ¿sí? En julio, declaramos 3 cantones autónomos. Jezire es la parte nordeste, la frontera de Irak, un cantón autónomo. Al medio, Kobane, donde hay muchos afrontamientos hoy, y a parte occidental, Afrin. En 3 cantones empezamos a aplicar el modelo socialista comunitario, el confederalismo democrático. ¿Qué quiere decir? Hay armenios, hay asirios, hay chechenes, hay turcomanes, hay árabes, hay kurdos, por supuesto, que viven allá y tienen mismos derechos de una manera de igualdad. Por ejemplo, en Kamışlı, en Cantón de Kamışlı hay casi 500.000 habitantes, ¿no? La población, y 70% son los kurdos. La representación de 70% de los kurdos, o que 5% de los armenios, 10% de los asirios, 20% de los árabes son igual. Los árabes, los kurdos, los armenios, asirios y los turcomanes mandan cada comunidad 2 representantes. Una mujer, un hombre. Es obligatorio. Bueno, entonces, la decisión que se toma para la política económica, social, cultural de esta zona se toma con esta Asamblea Popular. Pero la constitución de esta Asamblea Popular es igualdad total. Y los árabes dicen, son boludos los kurdos. Nosotros masacramos los kurdos durante siglos, y ahora ellos tienen poder y quieren compartir con nosotros. No son boludos, pero son revolucionarios. Y este modelo crea rápidamente una simpatía total en esta zona que está cansado de los conflictos,
que está cansado de los muertos, que está cansado de injusticia contra las mujeres. Y cuando el imperio observa que los kurdos, a través de estos 3 cantones, ganan una simpatía, que este modelo puede ser un modelo de todos los pueblos que viven en esta zona, entonces 3 cantones se transforman en objetivo número 1 del imperio. ¿Por qué? Porque el proyecto del imperio es balcanizar esta región. ¿Qué quiere decir balcanizar? Dividir Siria en 3 estados. Un estado alawita. Alavismo es una fracción más moderna del Islam, que es la religión de Bashar al-Assad. 40% de la población de Siria es alawita. Un estado sunita, pero ¿cuál sunita? Con el red de Al-Qaeda, de ISIS. Voy a explicar por qué después. Y un estado kurdo. Ellos pensaban que los kurdos, cuando controlan una zona, automáticamente van a declarar su independencia. En Irak también, la misma cosa. Un estado chiita, cerca de Irán, un estado sunita, un estado kurdo. Pero la aplicación de este modelo confederal, socialista comunitaria, en 3 cantones kurdas de Siria, entonces es un obstáculo contra este proyecto de balcanización. ¿Qué hicieron? Formaron y armaron una nueva organización que se llama ISIS. ISIS, Estado Islámico de Irak y de Siria. En el principio, cuando se formó ISIS en 2010, llegamos a 2012, casi 10.000 efectivos de miembros del ISIS, y casi la totalidad es porque es una organización epistemológica. ¿Cómo dice? Epistológicamente, no sé. Bueno. Epistemológicamente. Sí, mercenario, porque casi totalidad no son ciudadanos de Irak, tampoco de Siria. No tienen un apoyo local de los ciudadanos de árabes de Siria, tampoco de Irak. Vaciaron los barrios de Madrid de jóvenes de Marruecos, los barrios de Marsella, de Lyon, de París, de los algerios, de los africanos del norte, los barrios de Londres, de los pakistaníes, de los afganes, no sé qué, y de los barrios de Berlín y de los turcos. Servicios secretos europeos organizan para juntar los jóvenes de este barrios, mandar en Turquía, el Estado turco, el ejército turco les reciba, lavamiento cerebral, entrenamiento militar y mandaron en Siria. ¿Contra quién? No contra Bashar al-Assad, contra los cantones autónomos kurdos. Entonces, ISIS cuando llegó en esta zona, con las armas de última generación de la OTAN, primera lucha que practicaba ISIS es contra los revolucionarios kurdos. Pero rápidamente, las fuerzas de autodefensa de Kurdistán se desarrolló también. En 2011 eran 10.000, ahora 50.000 guerrilleros y guerrilleras. A menos de 4 años, una participación muy fuerte. La fuerza de IPG y IPJ viene de la tradición del PKK, Partido de Trabajadores de Kurdistán, una formación política y una formación militar de la guerrilla, rápido pero eficaz también. Entonces la única fuerza que podría hacer cabeza contra ISIS no era el ejército regular de Siria, tampoco de Irak, antes todo estos guerrilleros que hacen parte del mismo red del PKK y UKCK. Entonces, dejaron ISIS, los países imperialistas dejaron ISIS de una manera abierta, clara, ocupar la segunda más grande ciudad de Irak, que se llama Mosul. Y a Mosul, cuando llegaron, hace 3 meses y media, en el mismo tiempo que Israel atacó a Gaza, el ejército de Irak, también los gringos que estaban allá, porque están acá desde 2003, intervención para defender, para exportar su democracia occidental, y bueno, dejaron ahí, menos de 3 horas, 2.000 miembros de ISIS toman el control de una ciudad de 2 millones de habitantes. Bueno, creo que hemos quedado supremamente informados, bueno, con muchas ganas de indagar más sobre el tema. Creo que queda mucha tela por cortar, mucho más por indagar,
pero pues Mehmet, muchas gracias por acompañarnos. Ahora la idea es, bueno, más adelante hacer algunas preguntas que algunas personas tengan, o bueno, que en lo personal también tengo. Así que bueno, hacemos una pausa y ya regresamos. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Bienvenidos de nuevo, bienvenidas de nuevo a esta segunda parte de nuestro especial con Mehmet sobre el conflicto en la región del Kurdistán, sobre la resistencia kurda y sobre bueno, todo lo que nos explicó en la primera parte del programa alrededor de la historia justamente de la lucha, en qué va hoy esa lucha. Y hablamos, digamos, un poco de lo que está sucediendo en este instante en Kobane, como esa trinchera de resistencia a todos los problemas, digamos, y a todo el conflicto que ha generado este levantamiento social. Bueno, varios de los compañeros y compañeras que están presentes tienen varias preguntas, también yo tengo algunas otras. Quisiera empezar, Mehmet, preguntándote, digamos, en el marco del ciclo de programas que nosotros estamos haciendo sobre procesos de paz, que más o menos tratamos de hacer un trabajo, obviamente guardando las diferencias, un trabajo más o menos comparativo, tratando de tomar un poco de los diferentes procesos de paz. Ya vimos, bueno, uno europeo, en este caso en Medio Oriente, en nuestro caso en América Latina. Quisiéramos preguntarte sobre todo sobre el contexto del proceso de paz. Nos gustaría saber en qué momento surge el proceso, en qué momento también, o qué característica puntual hace que se quiebre, y bueno, a partir digamos, de esta base, quisiéramos saber cuáles son actualmente esos actores, digamos, quizás puntualmente, esos actores internos, externos del conflicto, cuál es la correlación de fuerzas entre ellos, y más o menos qué significaría tanto el triunfo como la pérdida de lo que está sucediendo en Kobane para una posible solución política al conflicto, si quizás una victoria llevaría a un nuevo proceso de paz o no tiene ninguna relación. Por ahí iría la primera pregunta. Bueno. En el caso de Kurdistán, el proceso de paz es más con el Estado turco. ¿Por qué el Estado turco? Porque casi la mitad de los kurdos viven en Turquía, y también la lucha principal para empezar a cambiar estos estados colonialistas en esta zona empieza por Turquía, porque Turquía, con más de 70 millones de población en general, 20 millones son kurdos. También hay otras fuerzas democráticas, una lucha democrática en Turquía que junta con la lucha de liberación nacional de Kurdistán. Como decimos antes, la lucha de liberación nacional de Kurdistán no quiere decir crear un Estado independiente kurdo. Entonces, cuando procesos de negociaciones, cuando las fuerzas revolucionarias ganan más fuerza de una manera militar, el Estado turco dice, para, vamos a negociar. Lo que pasó en 2010, porque estaba en 2009 antes, y 93, 97, bueno, algunos procesos de paz. Bueno, las fuerzas revolucionarias armadas hacen siempre llamadas al paz. Cese el fuego, pero el Estado turco no respeta nunca. A veces, cuando vean que la guerrilla kurda avanza y gana una, ventaja importante militar, y en este momento dicen, vamos a negociar.
Y la primera declaración que hacen, no ellos mismos directamente, pero a través de sus asesores, medios de comunicaciones, nacional e internacional, mira, el PKK aceptó negociar porque es tan débil. Entonces, no usan, no socializan esta voluntad del paz como una voluntad de hacer paz, pero analizan como una debilidad, ¿no? Bueno, lo que constatamos en Colombia y otras partes del mundo donde hay conflictos pasa lo mismo. Entonces, tenemos que es la parte más o menos universal de los comuna, ¿no? La parte. Y durante el proceso de paz, el Estado turco no está solo. Hay otros actores. Entonces, lo que deciden no son los turcos o representantes de los turcos. Antes de todo, otras fuerzas imperiales. Te digo algo, si no dejan tranquilo con los gobiernos turcos, podemos lograr llegar a paz rápidamente. Pero el gobierno turco no es un gobierno independiente. La paz en Turquía, ¿qué quiere decir? La transparencia total, la democracia total, entonces la transformación de la Turquía. La transformación de la Turquía a un Estado democrático es contra el beneficio del imperio. Los Estados Unidos no quieren una Turquía que se democratiza. En Colombia, creo que si Colombia se democratiza, Colombia puede transformarse en Venezuela. Hay miles de Chávez en Colombia. Entonces, creo que el problema no viene solamente de los gobiernos reaccionarios y también el problema viene de hecho que estos gobiernos no son independientes, son solamente marionetes de otros poderes imperiales. Entonces, no es fácil, pero no es fácil de lograr solamente en la mesa de negociaciones porque ¿cómo se llama? Estos gobiernos no son independientes. Pero a pesar de todo eso, podemos avanzar más insistiendo sobre la paz, pero insistiendo sobre la paz no quiere decir dejar el pueblo sin defensa. ¿Me entiendes? Cada vez que empieza un proceso de paz, el Estado turco tiene una condición, tiene que dejar las armas. De acuerdo, dejamos las armas, pero en cambio, ¿qué tenemos? Una garantía de la democratización de la Constitución, no. Derecho de hacer política por los miembros del PKK, Partido de Trabajadores de Kurdistán, no. Derecho de usar medios de comunicaciones de una democrática, no. Derecho de autodeterminación de los pueblos, no. Derecho de más de 5 millones de campesinos desplazados de fuerza de regresar en sus campos para recuperar sus tierras, no. Muy parecido, problemas. Entonces, la posición de las Fuerzas Armadas del PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán, es así. No vamos a dejar las armas hasta el último punto. Y también la transformación de las Fuerzas Armadas, que nosotros llamamos Unidades de Defensa del Pueblo, HPG, transformación a una fuerza de autodefensa. Es la condición. Esta condición, ¿por qué? Porque si estas Fuerzas Armadas de guerrilleros, hablamos de 20.000 guerrilleros, ¿no? Guerrilleros, de acuerdo, hacemos la paz, dejan las armas, ¿y qué van a hacer? Nada. No, ellos pueden participar a la autodefensa del pueblo y de un país también. Entonces, todo eso son argumentos revolucionarios para avanzar, pero en el mismo tiempo el Estado hace todo para manipular y un momento cuando llegamos a un punto de negociación, acuerdo total y otras fuerzas internacionales intervienen. En Colombia, por ejemplo, tenemos 6 puntos, ¿no? Llegamos al 6º punto. ¿Qué va a pasar? El gobierno colombiano dice, después tengo que preguntar al pueblo colombiano si adopta o no adopta estos acuerdos, ¿no? Bueno, y después todas las fuerzas paramilitares, toda esta oligarquía de latifundias que
¿cómo se llama?, que ocuparon las tierras de los campesinos indígenas, van a dejar tranquilamente, no. Entonces, no es, pero creo que las fuerzas de democracia de Colombia, para mí las FARC y el ELN hace parte de eso, bueno, tienen razón de decir, a pesar de todo, hacemos el proceso del paz, ¿para qué? Para mostrar mañana, si aplican, está bien, si no aplican, para decir, mira, estamos en acuerdo, pero no hay una aplicación. En ese sentido, creo que procesos del paz es muy importante, como para Colombia, para la Turquía, el pueblo kurdo también, no para llegar mañana a un resultado, pero tener eso como una parte de la lucha que podemos avanzar. Bueno, Mehmet, gracias. ¿Varios compañeros y compañeras tienen más preguntas? Quisiera agradecer, por supuesto, la presentación que nos haces, que de todas maneras se trata de romper el cerco mediático que hay acerca de los conflictos que tenemos allí en el Oriente Medio, ¿cierto? Yo quisiera preguntar acerca de los 4 pilares que vos al principio nos contabas, de cómo iban haciendo la tradición occidental y el capitalismo, cómo se fundaron en el machismo, en la dominación de clase, de etnia, y también decías como 4.º pilar, la dominación y separación del hombre de la naturaleza, ¿cierto? De que el hombre no es parte de la naturaleza, y eso por supuesto va a fundar la cultura occidental en esa idea metafísica muy bien desarrollada hoy. Entonces quisiera preguntar precisamente cómo han reproducido ustedes esa idea, cómo la han desarrollado en los programas que tienen, decías que tienen que ver mucho con la ética. ¿Cómo entienden ustedes la relación de los hombres con la naturaleza, o pues por supuesto siendo los hombres naturaleza, en ese programa político que han venido desarrollando? Bueno, creo que de hecho que empezamos a tener una ruptura con ciencia positivista. Es importante. Ciencia positivista occidental hace una imposición. Según esta ciencia positivista, por ejemplo, la filosofía empieza con los griegos y la modernidad empieza con la Revolución Francesa, después la independencia de los Estados Unidos, etc. Romper con eso, ¿qué quiere decir? Analizar mejor nuestra historia de otra manera, no evolucionista. Porque la ciencia positivista y evolucionista, ¿cómo se llama?, condena de hecho todas las tradiciones que están en favor de la humanidad y en favor de la naturaleza, la madre tierra. Primero punto era eso. Y también un análisis por qué no funcionó tanto de experiencias socialistas en China, en Unión Soviética, en Yugoslavia, en Albania, bueno, ¿por qué no funcionó? Y este análisis nos permitió a ver una realidad que, queremos o no, si la democracia no es directa, es representativa. La idea de los soviets, por ejemplo, es una buena idea, pero la aplicación era una democracia representativa. Entonces, permitió crear una jerarquía y una burocracia de la Unión Soviética, en el caso de la Unión Soviética. En China, otra manera. Entonces, a ver la relación entre el pueblo y el Estado, ¿cuál es? Y entonces, de eso llegamos a un resultado. Tenemos que disminuir más posible el papel del Estado sobre la gestión de la sociedad. El Estado como un cuerpo jerárquico, ¿no? Y eso resuelve muchas cosas. Y también la participación de hombres y mujeres. La historia de la humanidad, después del nacimiento de las clases, desde esclavos hasta hoy, y esta historia de la dominación del hombre sobre las mujeres, ¿no? Pero antes no. Durante la sociedad comunal, la mujer tenía el poder.
Entonces, dominación de una pequeña clase sobre la mayoría de las clases populares es igual a la dominación del machismo, ¿no? Del hombre sobre mujeres. Este análisis también, ¿no? Durante la experiencia socialista real, continúa también. Las mujeres no tenían, ¿cómo se llama?, poder en estas experiencias. Entonces, ver mujeres, y todo eso gracias a la lucha de las mujeres también. No es un partido que decida decir, bueno, vamos a ver ¿cómo se llama?, igualdad a las mujeres. Gracias a las luchas de las mujeres. ¿Y por qué en esta zona? Porque en la zona de Kurdistán actual hay una colonización salvaje, capitalismo salvaje, pero la mujer oprimida, no podemos imaginar a qué punto. La mujer está víctima de una represión 2 veces. Una porque 3 veces está kurda, 2 porque está pobre y antes toda está mujer. La mujer no tiene. Entonces, todo eso permitía ver de una u otra manera. Entonces, la crítica principal no solamente sobre el Estado nacional capitalista y también el Estado socialista real. Porque el Estado socialista real se transformó, ¿cómo se llama?, una otra manera de aplicación del Estado nacional. La Unión Soviética. Teóricamente era unión de 17 de estados autónomos, ¿no? Bueno, pero en práctico el ruso era dominante. No podrían hacer eso. En China, otras minorías también hay, pero no podrían exprimirse. Entonces, y la religión también, ver la religión de otra manera, no rechazar la religión como se llama?, una creencia, pero también permitir al pueblo practicar su religión, pero la religión no puede ser nunca una ordenancia para resolver, ¿cómo se llama?, las cuestiones de la sociedad. Entonces, cuando juntamos todo eso con la tradición y avanzamos mejor. Te doy un ejemplo. Ahora estamos aplicando el sistema de las comunas en Kurdistán Occidental, Siria del Norte, que llamamos Rojava. Es una sociedad en mayoría feudal. Pero un kurdo, una kurda que tiene 60, 70, 80 años, acepta inmediatamente nuestra proposición porque hablamos de su tradición. Se llama comunas, pero es una manera de continuar su tradición que vivían sus ancestros de una manera igual. ¿Me entiendes? Y además, cuando hablamos de la liberación de la mujer, por supuesto ganamos más terreno. Entonces, no son ideales que no podemos aplicar y es una respuesta a necesidades de la sociedad y necesidades que surgen de característicos socio-históricos de esta sociedad. No sé si más o menos, sí. Bueno, Marieta, ¿tienes una pregunta? Bueno, yo quería, porque son un montón de cosas. Iba a preguntar algo sobre el tema de las mujeres, pero bueno, creo que igual lo has desarrollado un poco más. Y entonces tengo otra, y es como que escuchando todo lo que decís, es demasiado similar la situación y lo que se ha vivido en Colombia con lo que se vive también en Kurdistán, ¿no? Como cómo se aplican las mismas políticas, cómo se utilizan los mismos mecanismos, las mismas estrategias desde estados terroristas que mantienen como a los pueblos oprimidos. Y me surge algo que creo que es recurrente en todos estos espacios y es cómo logramos articular las luchas que tenemos de nuestros pueblos cuando tenemos un cerco mediático tan grande, cuando tenemos distancias como que en términos físicos tan enormes y a veces como que hay tanto desconocimiento mutuo de procesos que son hermanos y con los que nos encontramos y respaldamos, y hay como toda esa lógica de hermandad, digamos, que
que puede surgir desde las luchas de estos pueblos, pero ¿cómo logramos articular? No sé si ustedes desde el PKK, como que, ¿qué estrategias tienen para poder avanzar en términos del internacionalismo y de avanzar en términos de que las luchas de nuestros pueblos por lo menos podamos visibilizarlas, como que en Colombia empecemos a conocer y a comprender qué pasa en Kurdistán, y de igual manera en Kurdistán comprender lo que pasa en Colombia, en Argentina y como en toda la patria grande? Sí, mira, estamos todos víctimas de una manipulación mediática mundial. Creo que es el momento de crear espacio de comunicación directa. Como expliqué, tenemos más de 400 movimientos sociales, miembros de este grande frente amplio que se llama KCK, Unión de Comunidades del Kurdistán. En Colombia también hay muchos movimientos campesinos, movimientos por paz, estudiantes, trabajadores, etcétera, etcétera. Es el momento de establecer una relación directa entre estos movimientos democráticos. Bueno, sociológicamente hablando, la lucha armada en Colombia no representa más que 10 o 15% de la lucha general en Colombia. En Kurdistán pasa la misma cosa. La lucha armada no es más que 10 o 15% de la lucha. La mayoría es la lucha democrática. Lo que hace el enemigo del paz es mediatizar siempre solamente la violencia, pero no habla nunca de la lucha democrática. Entonces, es el momento, antes todo, de establecer una relación entre estas organizaciones hermanas. Intercambiar experiencia, tenemos mucho a aprender de ustedes también mucho a aprender de nosotros. Movimientos de mujeres, movimientos estudiantes, muy jóvenes, campesinos, no sé, trabajadores, cinema, teatro, música, tenemos mucho a intercambiar entre nosotros. Creo que es el momento, y en un mundo globalizado actual es más fácil. Tenemos muchos medios de comunicar entre nosotros, el mundo es pequeño, podemos viajar, podemos organizar delegaciones en ambas partes, ¿no? Reciprocidad, etc. Creo que tenemos que empezar con eso. Por ejemplo, ahora llegar en Rojava, en partes, cantones autónomos kurdos de Siria, no es tan complicado. Hay medios de viajar. Cada 21 de marzo organizamos grandes actividades en todo Kurdistán, en principio en Turquía. 21 de marzo es el Año Nuevo Kurdo, y este año 2014, solamente en una ciudad que se llama Diyarbakir, Ahmet, es la capital de nuestra corazón de Grande Kurdistán, estuvimos 3 millones de personas. Había delegaciones de toda parte del mundo. Entonces, ustedes también hacen actividades culturales, políticos, etcétera, etcétera. Es el momento de intercambiar y de crear esta conexión, creo. Creo que si empezamos con eso, tenemos 6 canales de televisiones y según CIA, más de 20 millones de espectadores. En Europa tenemos una comunidad de 4 millones kurdos, muy unidos, muy organizados, y crearon 5 canales de televisiones que hacen la difusión gracias a satélite, ¿no? Y bueno, es un espacio también para hablar de Colombia, para hablar de sus experiencias. Entonces, ¿cómo los kurdos usan los medios de comunicaciones? Tenemos que aprender. Bueno, estamos abiertos y, antes todo, con Colombia, ¿por qué? Porque Colombia es el corazón del conflicto de la América Latina. Lo que está pasando en Colombia es la misma cosa en Turquía. Si democratizamos Turquía, en Oriente Medio el imperio pierda. Si democratizamos Colombia, en América Latina el imperio pierda. Entonces, es la misma cosa. Mira, los aliados de Colombia, Estados Unidos, Israel y otros países de Europa, son los mismos aliados de Turquía.
mismos drones que están acá para bombardear los campesinos colombianos están en las montañas de Kurdistán también. Misma fábrica, misma... Bueno, entonces son dos puntos, creo que, claves del conflicto del mundo, pero en estos dos puntos hay dos fuerzas principales para democratizar, antes todo, estos movimientos democráticos legales. Bueno, el PKK con las FARC hacen lo que quieran hacer. Bueno, en la alma están hermanos, está bien, ¿de acuerdo? Pero tenemos que hablar de otra cosa. Es los movimientos democráticos, ¿cómo se llama? Campesinos y mujeres y de la sociedad democrática de Colombia y también de Turquía y de Kurdistán. ¿Por qué estos movimientos democráticos no nacen en oposición de la lucha armada? Es tan complementario. Para ellos dicen, bueno, quieren parar con la violencia. Estamos acá. Estamos acá. Estamos observando de cerca el proceso del paz en Colombia. Para nosotros es muy importante. Como nosotros, no solamente las FARC, o bien otras fuerzas, ¿cómo se llama?, de guerrilleros como el ELN, que participan al proceso. Antes todo, hay comisiones. Estuvimos en Cuba para observar cómo pasa. Cada día los compañeros recibieron delegaciones, representantes de la sociedad civil. Entonces, estas proposiciones, estos espacios, es el momento de compartir y de compartir experiencias. Muy esperanzador suena todo lo que dice. Ojalá tenemos que lograr eso, definitivamente. Sara quería preguntar también. Bueno, un poco en consonancia con justamente cómo se invisibiliza esta lucha democrática desde los movimientos sociales, pero justamente esta misma de las que más se persigue. Tú hablabas de una cifra importante de prisioneros políticos. No sé si puedas profundizar un poco más en el tema prisioneros, cárceles, y digamos que desde ese punto, en términos de un posible acuerdo de paz, ¿cómo se está pensando, digamos, en ese punto? Bueno, hoy mismo hay más de 10.000 presos políticos en la parte de Turquía y casi 95% son miembros de los movimientos, ¿cómo se llama? Movimientos kurdas, ¿no? O movimientos que apoyan el PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán. Mira, tenemos todos en prisión, guerrilleros, muy poco, pero mayoría son representantes o militantes, hombres, mujeres de la sociedad civil. Como decía, consejos municipales, alcaldes, alcaldesas, diputados. Mira, mandamos 36 diputados en la Asamblea Nacional Turca, a pesar las elecciones antidemocráticas total, pero logramos a mandar 36 diputados en la Asamblea Nacional Turca. 6 eran presos. Normalmente, según la Constitución de cualquier estado del mundo, un diputado tiene, ¿cómo se llama? Inmunidad. Pero bueno, vivimos en Turquía, excepción en todo lado. Alcaldes, alcaldesas también. Entonces, y representantes de movimientos de mujeres, madres por la paz, como madres de Plaza de Mayo acá, tenemos un movimiento muy grande de las madres kurdas turcas también. Y desaparición, no solamente, ¿cómo se llama?, presos políticos, también muchos asesinatos de paramilitares. Entonces, no podemos imaginar un proceso de paz, una democratización sin la liberación de los presos políticos. Y en Turquía, además, entre 10.000 presos políticos tenemos más de 1.000 niños, entre 12 y 16 años. Única culpa de este niño o niña es mandar una piedra contra un tanque. Terrorismo, condenado a perpetual normalmente. ¿Por qué está menor? Y hacer una reducción de pena y un niño de 12 años condenado a 16 años de preso. Entonces, estamos viviendo en un mundo surrealista total.
Y todo eso tenemos que socializar y conocer mejor. Y también a través de los presos políticos, en el caso de Colombia también, podemos demostrar ¿cómo se llama? La verdad característica de estos estados. Bueno, quieren la paz, empiezan, hacen un paso. El paso más humano es liberar los presos políticos, ¿no? Que no participaron en ninguna violencia. Bueno, puedes guardar guerrilleros, de acuerdo, entiendo, pero ¿cuál es la culpa de un consejo municipal que quería aplicar un modelo comunal en su municipalidad? Bueno, es separatismo, ¿me entiendes? Todo eso creo que es importante demostrar. Sin la liberación de los presos políticos, por supuesto, no podemos imaginar. En este lado también hacemos una llamada. Creo que es el momento de crear una conexión entre iniciativas de solidaridad con los prisioneros, familias de presos colombianos y también kurdos, turcos que viven allá. Es el momento de hacer intercambio. Bueno, son muchas las preguntas que nos quedan para hacer, pero bueno, el tiempo apremia. Mehmet, nos sobra agradecerte. Creo que personalmente, tanto mis compañeros y compañeras como las personas que nos van a ver, te agradecemos por acercar un poco, digamos, este conflicto que es tan desconocido, inclusive no por voluntad, sino porque los medios de comunicación hegemónicos se han encargado de invisibilizar y de separar. Y es increíble cómo es de similar, ¿no? Por lo menos en la situación colombiana, hacer esa similitud que tú haces llama mucho la atención y nos llama como mujeres y como hombres latinoamericanas y internacionalistas en todos los países del mundo a pensarnos qué mundo nos queremos crear a partir de estas luchas, de entregar nuestras vidas y nuestras voluntades justamente a admirar a esos compañeros y compañeras y a seguir, digamos, con el pie firme en la voluntad de creer en una, como es el nombre de nuestro programa, en una Nuestra América, en nuestro mundo, ¿por qué no? En un mundo digno, justo, que sea para todos y para todas. A ti muchísimas gracias, a nuestros compañeros y compañeras muchas gracias. Bueno, a ustedes, nuestros televidentes y nuestras televidentes, esperamos que este especial les haya ayudado a esclarecer un poco toda esta perspectiva de procesos de paz alrededor del mundo. Seguimos en este ciclo de paz, seguimos en este ciclo analizando los procesos de paz, venimos con el de Colombia desarrollando el punto de víctimas y vamos a seguir desarrollando cuáles son las causas del conflicto y qué está pasando con este proceso de paz. Como decimos siempre en Nuestra América, el silencio nunca es ni será una alternativa. Gracias. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado.